Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos aquí en el canal Aprende con Sergio. Esta ocasión es para presentarles este cuadro de la ley de Coulomb, campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico producido desde lo que es una fuerza sobre una carga o bien a partir de una carga puntual a una distancia, la ley de Ohm y la potencia eléctrica. Y esto lo estoy haciendo a solicitud de uno de sus compañeros, de un joven que nos mandó una solicitud para poderle presentar que cómo se hacían los despejes de la ley de Coulomb, el campo eléctrico, ley de Ohm y potencia eléctrica. Bueno, pues déjenme recordarles que ya subimos un video de cómo se puede despejar. Pero de todas maneras estamos para servirles, este es nuestro plan, servirles y que ustedes no tengan problemas, al menos en lo que ustedes están cursando en su escuela. Bueno, pues esta vez aquí está el cuadro. Tenemos la ley de Coulomb. En esta las fórmulas las hemos marcado en un cuadro naranja para cada uno de los temas que corresponde, así como en azul hemos puesto ya los despejes para cada una de las variables y vamos a poder explicar así pronto, rapidito. Bueno, pues para la ley de Coulomb tenemos que fuerza es igual a la constante que va a tener un valor siempre de 9 por 10 a la 9 y que su unidad de medida va a ser Newton por metro al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. De esta fórmula, cuando te pidan directamente fuerza, su unidad de medida del resultado va a ser Newton. Cuando te pidan la carga 1, vas a multiplicar el valor de la fuerza por la distancia al cuadrado y lo que te dé lo vas a dividir entre el producto de la constante por la carga que tenga la carga 2. Para la carga 2 también vas a hacer el producto de la fuerza por la distancia al cuadrado, nada más que el producto lo vas a dividir ahora entre el producto de la constante por la carga 1. Para ambas, la unidad de medida es el Coulomb. Para la distancia vas a tener que va a ser raíz cuadrada de la constante por carga 1 por carga 2 y lo que te dé el producto lo vas a dividir entre la fuerza y una vez que tengas tu resultado le sacas raíz y lo vas a tener, esa va a ser tu distancia y la unidad de medida es el metro. Resumiendo la ley de Coulomb, lo quise hacer de una manera que tú lo entiendas, la idea de lo que fue de Coulomb, en el sentido al estudiar la ley de las cargas, es que se enuncia o se resume de esta forma, que dos cargas con signos diferentes se van a atraer y que dos cargas con signos iguales se van a repeler. Entonces por una va a haber una atracción y la otra se va a haber una repulsión. En el caso de la magnitud del campo eléctrico producido por una fuerza sobre una carga, la fórmula es magnitud del campo es igual a la magnitud de la fuerza sobre la carga de prueba. Te he puesto aquí lo que simboliza, lo que significa cada letra para que tú no tengas dudas. Y cuando te pidan esa magnitud de campo, la unidad de medida en el resultado va a ser Newton sobre coulombs. Cuando te pidan fuerza, va a ser el producto de la magnitud del campo por la carga de la prueba. Y cuando te pidan la carga, pues va a ser el cociente de la magnitud de la fuerza sobre lo que es la magnitud del campo y la unidad de medida va a ser el Coulomb. En el caso del campo de la magnitud del campo eléctrico, visto desde el punto de vista de una carga puntual a una distancia, la fórmula es igual a K por Q1 sobre distancia al cuadrado. Bueno, pues cuando te pidan la magnitud del campo eléctrico desde el punto de vista de esa carga a una distancia, la unidad de medida, una vez que hagas tus operaciones, la unidad de medida que tienes que poner en el resultado es Newton sobre Coulomb. Cuando te pidan carga 1, es igual, su fórmula va a ser igual a la magnitud del campo por la distancia al cuadrado sobre la constante. Y la unidad de medida va a ser el Coulomb. Cuando te pidan distancia, va a ser raíz cuadrada de la constante por la carga entre la magnitud del campo. Y una vez que tengas el resultado, sacas raíz y ese va a ser la distancia, pero en metros.
La constante, acuérdate, eso no tienes que hacer absolutamente nada, siempre va a ser 9 por 10 a la 9, su unidad de medida, newton por metro cuadrado sobre distancia al cuadrado. En el caso de la ley de Ohm, que se refiere a lo que es la intensidad de una corriente, pues entonces tú lo debes saber que la intensidad de esa corriente que va a circular por un conductor va a ser directamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. Dicho de otra forma y a partir de esta fórmula, pues mejor te lo explico así. Tenemos la fórmula intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, o bien diferencia del potencial sobre resistencia del conductor, si lo quieres hablar de esta forma, o decir, la unidad de medida va a ser el ampere. Cuando te pidan la diferencia del potencial o el voltaje, va a ser el producto de la intensidad por la resistencia y la unidad de medida en los resultados son volts. Y cuando te pidan resistencia, va a ser el cociente entre la diferencia del potencial entre la intensidad. La unidad de medida va a ser el ohms y este es el simbolito de ohms. Sin embargo, hay muchos libros y profesores que para facilitarte el trabajo y no tengas problemas, ponen este cuadrito donde tú manejas si es cociente o si es producto. Mira, si te piden la intensidad te dice que es el voltaje sobre resistencia. Si te piden voltaje, va a ser el producto de la intensidad por la resistencia. Y si te piden resistencia, va a ser el voltaje sobre intensidad. Bueno, pues ahí te dejo estas dos formas, las que tú quieras elegir, la que se te haga más fácil y no tengas problemas. En cuanto a la potencia eléctrica, pues es la capacidad, la potencia que va a tener una corriente eléctrica en su momento dado, y la fórmula va a ser potencia es igual a voltaje o bien al diferencial del potencial por la intensidad, y la unidad de medida va a ser watts. Cuando te pidan voltaje, es el cociente de la potencia entre la intensidad y la unidad de medida va a ser volts. Y cuando te pidan intensidad, va a ser el cociente de la potencia, pero esta ocasión va a ser sobre diferencial de potencia por los volts. Y la unidad de medida es el ampere. Recuerda que potencia, P es igual a potencia eléctrica. De esta forma, espero que te haya resultado sencillo, o al menos te lo expreso y te los pongo a ti como que lo solicitaste, como para todos los que están estudiando física, electromagnetismo, les pueda servir y espero pues seguirlos viendo. Quizás para el siguiente video subamos algunos ejemplos para que veas cómo se maneja, cómo se hacen los cálculos para cada uno de ellos. Sin embargo, tú puedes mandar tus problemas, si es que tienes tus comentarios, si tienes algunos ejercicios que tengas que duda, lo subimos, lo platicamos y a ver cómo lo hacemos para que tú tengas facilidad. Sin más, nos vemos para el siguiente video, espero que te haya servido y que te siga en lo sucesivo.